Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es la interferencia de n fuentes puntuales. Es decir, vamos a generalizar el resultado que obtuvimos para el caso de dos fuentes, eh, considerando que en vez de que hay n fuentes separadas, una distancia constante de. Entonces, lo que vamos a considerar es como cada una de las rendijas pasa a ser un emisor secundario y emite una onda que en principio es esférica y llega a un cierto punto que está en la pantalla a una distancia, a una cierta distancia. Bajo la consideración de que la pantalla está suficientemente lejos y eso comparado con la separación entre las rendijas, podemos hacer una aproximación eh, en el eh, en la expresión, para obtener una expresión de, esa, de la intensidad. Eh, esa aproximación de estar suficientemente lejos lo que termina siendo es una aproximación de onda plana, es decir, las ondas esféricas, que al principio son esféricas, al hacer un recorrido extenso, tienen un radio muy grande y entonces se parecen a ondas planas. Entonces, este sería el diagrama de lo que estamos haciendo. Estamos sumando ondas que recorren distancias que son todas paralelas, digamos, como si está suficientemente lejos, esa diferencia entre los ángulos que forman con la horizontal la despreciamos y consideramos que son paralelas. Entonces, si miramos con detalle cómo se desfasa una onda con respecto a otra, vemos que el desfasaje entre fuentes contiguas es de seno de tita, o sea que tiene un desfasaje que depende del ángulo de la separación, lo mismo que en el caso de dos fuentes. Pero como todos tienen el mismo desfasaje, porque al ser paralelas todas tienen, este también tiene un d seno de tita y esta también tiene d seno de tita, o sea que el desfasaje entre fuentes contiguas es el mismo. O sea que lo que estoy sumando son ondas planas de desfasaje constante. Y entonces lo que quiero ver es cuál es el desfasaje entre la primera y la última, por ejemplo, es n veces d seno de tita. Entonces, vamos a volver vamos a usar una cierta construcción geométrica que es a través de n fasores, y lo que vamos a considerar, sumando estos n campos eléctricos, lo vamos a considerar como n fasores. Recordando que un fasor es un vector que representa la, la, la amplitud del campo eléctrico y que está rotando tiene una cierta fase y esa fase rota con omega t. Entonces, esta construcción geométrica se trata de, o sea, yo lo que quiero hacer es sumar todos esos fasores. Entonces sería la amplitud de uno más la amplitud del segundo, que está un desfasado en delta, más la amplitud del tercero, que está desfasado en 2 delta, y así hasta la amplitud del último, que está desfasado en n-1 delta. O sea, yo lo que estoy sumando son cada uno de estos vectores con desfasaje constante. Entonces, aplicando la regla de la poligonal, yo sumo todos los vectores y lo que yo quiero encontrar es la amplitud de la resultante. Es decir, cuál es el campo que produce la suma de todos estos campos eléctricos. Y es esta la resultante, ¿no? Por la regla de la suma de vectores. Y aparte, quiero calcular cuál es el desfasaje entre la resultante y la fuente de abajo, digamos, que tomé como referencia. Entonces, para eso vamos a utilizar esta construcción geométrica y para eso vamos a mirar la resultante y vamos a mirar la amplitud del fasor con estos triángulos, ¿no? Acá tenemos un triángulo OAB y por otro lado tenemos el triángulo OAC. El triángulo OAB es un triángulo isósceles, porque esta construcción
está hecha de forma tal que el radio es R. Es el mismo para los dos. Entonces, si yo a un triángulo isósceles le trazo la altura, es decir, que acá es perpendicular, como es isósceles, el ángulo que forma este delta lo descompongo en dos ángulos iguales. O sea que este ángulo es delta sobre 2, o sea, es la mitad de delta. Entonces, como es un triángulo isósceles, la altura corresponde a la mitad de la base. Entonces, la base es igual, o sea, la mitad de la base es igual a R, que es la hipotenusa, por el seno de delta sobre 2, como está acá. A sobre 2 es igual a R seno de delta sobre 2. Eso con el triángulo OAB. Ahora con el triángulo OAC, que también es isósceles, porque esta distancia es R y esta distancia es R, tomando la mitad, o sea, tirando la altura que queda a la mitad, divido a la mitad en dos triángulos rectángulos, la base es R grande, o sea, la resultante, que es lo que yo quiero saber, sobre 2, y eso de vuelta lo relaciono con el seno de este ángulo. Pero este ángulo es n veces delta. Entonces, si lo parto a la mitad, esto es n delta sobre 2. Entonces, usando este n delta sobre 2, este ángulo R grande es R chica por el seno de n delta sobre 2. Pero R chica, yo lo saco de acá, y es A sobre 2 seno de delta sobre 2. Entonces ya tengo la resultante de la suma de esos n fasores como A, que es la amplitud de uno de los fasores, el seno de n, que n es la cantidad de fuentes que hay, de n veces delta sobre 2, donde delta es el desfasaje que hay entre fasores adyacentes. Y eso dividido el seno de n sobre 2. Entonces ya tengo la resultante. Ahora vamos a ver el desfasaje que hay entre la resultante y el primer campo eléctrico o fasor. Entonces es este ángulo alfa. Bueno, este ángulo alfa lo vamos a calcular como el ángulo grande del triángulo OAB menos el ángulo más chico del triángulo OAC. Entonces lo vamos a sacar con estos dos triángulos rectángulos. Entonces, bueno, como son dos triángulos rectángulos, como este es un ángulo recto, la suma de estos dos tiene que dar 90. Entonces este es 90 menos n veces n delta sobre 2. Y por otro lado, OAB, el triángulo verde, que también es rectángulo, lo podemos ver acá con el otro triángulo rectángulo. Este es de vuelta 90 menos que es delta sobre 2. Entonces el desfasaje alfa es 90 menos delta sobre 2, que es este ángulo grande, menos este ángulo más chico, que es 90 menos n delta sobre 2. Entonces ese desfasaje me van los 90 grados, me queda n menos 1 delta sobre 2, recordando que n es el número de fuentes. Entonces ese es el desfasaje que queda entre la resultante y el primer fasor. Bueno, entonces con ese diagrama sacamos que los fasores le queda la resultante y el desfasaje. Entonces sería la resultante, que es A seno de n delta sobre 2 dividido delta sobre 2, todo esto es la resultante, coseno de omega t más el desfasaje alfa, que es n menos 1 delta. Entonces, bueno, esta es una construcción geométrica que es considerar esos fasores.
Entonces, bueno, vamos a aplicar este resultado al caso de la superposición de n campos eléctricos que sale de cada una de las fuentes, de cada una de las rendijas, que tienen desfasaje constante y amplitud constante E0, y reemplazamos A por E0 y nada más. Y entonces acá tenemos el campo eléctrico total en función del tiempo y en función del ángulo. Ahora vamos a ver cómo queda en función del ángulo, está acá metido en el delta. Pero bueno, ya tenemos la expresión del campo eléctrico total, como la suma de los n campos eléctricos de cada una de las rendijas. Bueno, entonces el delta, recordamos que era K por la diferencia de camino, que era D, habíamos visto que era D seno de tita. Entonces, el delta, el desfasaje entre cada una de las fuentes, me queda 2pi sobre lambda por D seno de tita. Entonces, acá tenemos la dependencia con el ángulo entre, entre la posición de la pantalla con la horizontal. Con la horizontal. Entonces, bueno, nosotros, como ya dijimos varias veces, en óptica lo que se puede medir es una intensidad. Entonces la intensidad es la velocidad de la luz por la permitividad eléctrica por el cuadrado del campo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el cuadrado de esa expresión. Pero además, cualquier intensidad que se pueda medir en el laboratorio es una intensidad promedio, porque las frecuencias de la luz son muy altas, entonces cualquier detector promedia, y bueno, entonces si vamos a promediar la intensidad, lo que tenemos que promediar es el cuadrado del campo. Entonces, si promediamos el cuadrado del campo, me queda e cuadrado, todo esto al cuadrado, y coseno cuadrado de esto, que esto es lo único que depende del tiempo. Entonces, lo que tengo que calcular es el coseno cuadrado, el promedio del coseno cuadrado de omega t más n menos 1 delta sobre 2. Y bueno, el promedio del coseno cuadrado da un medio. Entonces, la expresión de la intensidad que yo voy a poder medir es un medio de C epsilon 0 por E0 seno cuadrado de n delta sobre 2 dividido seno cuadrado de delta sobre 2. Entonces, como nosotros lo queremos en función de tita, reemplazamos lo que es delta, entonces queda una expresión bastante complicada, ahora la vamos a analizar. Pero la estructura, que eso es lo primero que vamos a ver, tenemos, bueno, I0 es la intensidad de una de las fuentes, y después está el factor n beta, seno cuadrado de n beta sobre seno cuadrado de beta, siendo beta pi por la distancia por el seno del ángulo dividido lambda. Esta es la expresión, la forma en que varía la intensidad sobre la pantalla. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco esa expresión. Entonces, bueno, la dependencia viene a través del ángulo beta, o sea, a través del parámetro beta que es proporcional al seno de tita. Entonces, si nosotros vemos que beta es un número entero de veces pi, para esos casos, tanto el numerador como el denominador se anulan. Porque acá tengo un número entero por otro número entero, entonces tengo el seno de un número entero al cuadrado, eso es 0, y el seno de mpi también es 0, entonces me queda 0 sobre 0. Entonces, para poder calcular la intensidad en esos valores enteros de pi, tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, haciendo el límite de esta expresión, usando la regla del L'Hopital, les digo, nos queda n cuadrado. Y eso corresponde a los máximos. Entonces, para los valores, cuando beta es igual a mpi, tengo los máximos de intensidad. Y tengo muchos máximos, que va con m, infinitos máximos.
cada uno de esos máximos tiene un valor n cuadrado por la intensidad de una de las fuentes. Entonces, si igualamos la expresión de beta a mπ, nos queda que el ángulo en el cual tenemos un máximo es tal que d seno de ese ángulo, que es la diferencia que hay de camino recorrido, sea igual a m veces la longitud de onda. O sea, d seno de θ es la distancia de más que recorre la onda entre dos fuentes adyacentes. Entonces, cuando esa distancia entre dos fuentes adyacentes es un número entero de longitudes de onda, tengo los máximos. Porque se van desfasando uno con respecto a otro. Si es una longitud de onda, cuando llegan en fase, porque lo que hay es una longitud de onda más. Pero cuando después recorren una distancia, uno recorre 100 longitudes de onda y otro 101, pero se suman en fase. Entonces, esa es la condición de máximos. Y repito, hay m máximos, siendo m un número entero. Pero hay una condición para lo cual, debido a que hay un n acá y acá no lo hay, que como n esto es una mayor frecuencia, hay lugares donde entre esos máximos donde el numerador se hace 0 y el denominador no. O sea, cuando el numerador se hace 0, pero el denominador no. Y entre dos máximos hay n-1 mínimos, porque son la cantidad de veces que se hace 0 el numerador, o sea, el seno de n beta, sin que se haga 0 el seno de beta. Bueno, y esto ocurre cuando, de vuelta, d seno de θ, es decir, el desfasaje entre dos fuentes contiguas, es lambda sobre n, siendo n el número de fuentes. Si hay dos fuentes, esto es lambda sobre 2, si no es lambda sobre 3, lambda sobre 4, dependiendo del número de fuentes. Pero lo importante es que hay n-1 mínimos entre dos máximos consecutivos. Bueno, acá graficamos el caso en que tenemos 3 fuentes y el caso en que tenemos 7 fuentes. Entonces acá, considerando el ángulo respecto del punto central, digamos, si tenemos 3 rendijas sería la rendija del medio, bueno, 7 también. Desde el punto central tenemos para n positivos y n negativos. La cantidad de veces que hay longitudes de onda. Entonces, lo que ven es que a medida que tenemos más fuentes, aumenta la intensidad, porque tenemos más fuentes, pero aparte se angostan los máximos. Son cada vez más intensos y más angostitos. Entonces, bueno, habíamos visto que entre dos máximos tenemos n-1 mínimos, y entre los mínimos tenemos máximos secundarios. Esos son otros valores que no se los hallé, pero entre dos mínimos tenemos máximos secundarios. Y en el caso del de 7 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mínimos. Y entre los 6 mínimos tenemos n-2, o sea, 5 máximos secundarios. 1, 2, 3, 4, 5. Así que esta es la forma que tienen la interferencia en la pantalla, digamos. Bueno, y esa fórmula para el caso de n igual a 2 se obtiene el coseno cuadrado, o sea, es el resultado anterior, obviamente. Acá está graficado la intensidad dividido el número de fuentes al cuadrado para que queden todos de la misma amplitud, pero estos son de mayor intensidad. Bueno, acá hay n igual a 8 y ven lo que sucede, y eso es lo que se ve experimentalmente. Ahora les voy a mostrar, es que si n es muy grande, los
máximos secundarios son de muy, muy baja intensidad y queda solamente los máximos principales. Entonces, cuando tenemos muchas fuentes, el patrón de interferencia se convierte en puntos brillantes que dan la condición de estado por la condición de interferencia constructiva entre todas las fuentes. Y estos no se llegan a ver. Este sería el caso. Este experimento se hace con lo que se llama una red de difracción. Una red de difracción es una diapositiva que tiene muchas líneas hechas de forma tal que aparecen como muchas rendijas. En este caso está iluminado con un rayo láser de rojo de 650 nanómetros y esta red de difracción tiene 300 líneas por milímetro, o sea que son 300 fuentes por milímetro. La cantidad de fuentes que está actuando depende de lo que se ilumine. Digamos, acá tenemos un haz y depende del ancho del haz es la cantidad de fuentes. Pero bueno, acá lo que se muestra es cómo están los máximos esos, que son los máximos principales, y cómo con el verde, que tiene menor longitud de onda, los máximos están más juntos, se acercan, y con el azul, que tiene 400 nanómetros de menor longitud de onda, están más cerca todavía. O sea, está la dependencia con la longitud de onda. En vez de, se ven así puntitos porque lo que hay es un haz, digamos, que tiene una cierta longitud, digamos. Entonces no está iluminado toda la rendija, sino que está iluminado solamente una parte de la rendija. Y acá se muestra la misma red de difracción, el mismo láser, o sea, un láser rojo con diferentes líneas de difracción, redes de difracción. Esta es una red de difracción que tiene 100 rendijas por milímetro, este tiene el doble, 200, y este tiene 300, o sea que este es este. Y ven cómo con el número de líneas, esas son las líneas por milímetro, o sea que estas están más separadas que estas. Y eso tiene que ver con la distancia D. La distancia D es la distancia de separación entre las rendijas. Entonces, cuanto más separadas están, más juntos están los mínimos. Es una relación inversa. Acá que tengo 300, digamos que el D es más chiquito, es un tercio que este D, se separan más. Y al microscopio esas redes de difracción se ven así, o sea, son líneas que se le hacen. Bueno, estos son mecanismos de litografía, fotolitografía, para poder hacer 100 de estas por milímetro, o 200 o 300. Ven, estas son todas formas de verlo en el microscopio.